El porfiriato. Porfirio Díaz había ejercido el poder de forma dictatorial desde 1876 y había prometido su retirada del poder, hecho que no concretó y por ello surgió el conflicto. La Revolución Mexicana fue un movimiento principalmente campesino que luchó por las reivindicaciones laborales y sociales de este sector de la sociedad. Aunque el gobierno de Porfirio Díaz hizo que la economía nacional se estableciese y mejorase, las clases más bajas se veían más desfavoridas. Díaz había anunciado que no se postularía a la reelección, finalmente lo hizo y desató la revolución, que duraría al menos 10 años y en la que prácticamente todos sus líderes acabarían asesinados. La Revolución Maderista. Madero comenzó a planificar un movimiento revolucionario. Estando desde Estados Unidos, el 20 de noviembre de 1910 comenzaron los levantamientos. Madero volvió a México e invadió Ciudad Juárez, lo que hizo que Díaz suspendiese las garantías constitucionales. Al movimiento de clase media democrática se sumaron las clases obreras y campesinas, representadas por Emiliano Zapata y Pancho Villa. El gobierno de Díaz se sintió presionado, así que removió a todo su gabinete e impulsó una norma que impidiese la reelección. Para las tropas de Madero esto fue insuficiente, así que se retomaron las hostilidades. Se tomó de nuevo Ciudad Juárez y se instaló un gobierno provisional, presidente por Madero. El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció y se exilió en Francia, donde moriría en 1915. La presidencia de Madero. La llegada al poder de Madero trajo muchos cambios sociales, como la ampliación del electorado y el fin de la reelección inmediata, que hoy se mantiene. Comenzaron los movimientos contrarrevolucionarios, enfrentándose a Madero el propio Emiliano Zapata, su antiguo aliado. El gobierno se desestabilizó y se suscitó la Decena Trágica, que fue un golpe de Estado que acabó en 10 días. Comenzó como una rebelión donde se pretendía liberar a los porfiristas Bernardo Reyes y Félix Díaz. Reyes, ya liberado, se desplazó a la capital a conseguir más apoyo, pero Madero se confió de que lo tenía. El general Victoriano Huerta firmó el Pacto de la Ciudadela con Díaz para apresar a Madero y darle la presidencia a Díaz. Dictadura de Victoriano Huerta. El gobierno de Huerta acabó con las reformas democráticas y se propuso estabilizar el país, entablando así estrechas relaciones con Estados Unidos. De igual manera tuvo al Congreso en contra, así que lo acabó disolviendo. Huerta no logró el apoyo del presidente estadounidense, que en ese momento era Woodrow Wilson. Este le pidió la realización de elecciones libres sin su participación. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, era de los pocos que estaba en contra del gobierno de Huerta. Ante la ruptura del orden constitucional, el Congreso Estatal le otorgó poderes para organizar una fuerza militar y recuperar la democracia del país. Así, de esta manera, se formó el Ejército Constitucionalista que dio inicio a la Revolución Constitucionalista. Enfrentamiento entre Villa, Zapata y Carranza. El 1 de octubre de 1914 comenzó la Convención de Aguascalientes, esta con la participación de Carranza y los gobernadores. Carranza se retiró y la convención nombró a Eulalio González, que fue considerado por este último un presidente espurio. Carranza perdió el poder de la capital, sin embargo lo recuperó en 1916. De igual manera recuperó el control del país, decidiendo convocar un Congreso Constituyente, donde se redactó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917. Hasta la fecha aún está vigente. Hechos posteriores. Muchos sitúan el fin de la Revolución Mexicana con la aprobación de la Constitución. Sin embargo, aún después de eso siguieron algunos enfrentamientos que desafortunadamente mantuvieron la inestabilidad política. Emiliano Zapata fue asesinado por una trampa tendida desde el gobierno de Carranza. Posteriormente, Carranza eligió a Ignacio Bonillas como su sucesor, lo que ocasionó la declaración de soberanía del estado de Sonora.
Carranza fue asesinado el 21 de mayo de 1920. Villa fue asesinado el 9 de junio de 1923. Y Calles decretó el fin del caudillismo y la fundación del Partido Nacional Revolucionario, que luego se convertiría en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Aportaciones de la Revolución Mexicana que repercuten en nuestro contexto social y en la vida cotidiana, tomando en cuenta el socialismo en Yucatán con Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto. La reforma social de Salvador Alvarado se puede notar en el primer congreso feminista que se realizó el 13 de enero de 1916. Por decreto, presentaron proposiciones avanzadas que aseguraban el derecho humano a una mejor vida y al voto. Otra de las aportaciones que se pueden ver fueron el 28 de julio de 1917, Alvarado manifestó el decreto de una nueva ley de trabajo, reglamentaria del artículo 123 constitucional, en la que se ratificaba la abolición de la servidumbre, se prohibía la prestación de trabajos gratuitos y se responsabilizaba a los patrones en caso de accidentes y enfermedades laborales. En el caso del socialismo de Felipe Carrillo Puerto, Carrillo reforzó el programa de educación. Con el gobierno socialista de Carrillo Puerto, los cambios en el sistema educativo fueron enormes. Para Carrillo Puerto, la educación debía ser algo dinámico, basado en la acción y el trabajo, ya que responde al criterio moderno de libertad y trabajo y fraternidad. Algunas otras de las aportaciones también se menciona en la Carta Magna. Es un gran aporte que hasta ahorita sigue beneficiándonos, porque en ella se incluye en los artículos 27 y 123 la inclusión de los derechos sociales que se traducen en el agrarismo mexicano y el derecho laboral. Esta constitución generó una nueva forma de ver la vida, pero sobre todo el reconocimiento de las masas que participaban en el movimiento, campesinos y obreros. Otra aportación es la creación del PNR, Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI, y ahora podemos votar por el partido que queramos, incluyendo el PRI. El 12 de mayo de 1918 nació la primera Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, de carácter nacional y que luchaba por los derechos de los obreros. La Ley Federal del Trabajo requiere algunos arreglos para este siglo XXI, pero, en gran medida, los logros laborales de este país se les debemos a los líderes emanados de aquel movimiento.